La procesión de la muerte. Derechos de autor a quien corresponda. Nos habían avisado que mi abuelito estaba muy enfermo, así que de inmediato nos trasladamos hacia el rancho donde él solía vivir. Al llegar quedamos devastados al verlo, pues de aquel hombre fuerte no quedaba nada. Intentamos convencerlo de llevarlo a la ciudad a que lo atendieran en un hospital, pero él se negó argumentando que si ahí le podían curar la edad, a lo que le respondimos tristemente que no. Entonces, déjenme morir en paz, me dijo apretándome fuertemente la mano. Ya era bastante tarde cuando mi abuelita nos pidió que fuéramos a la cocina porque nos tenía un café. Yo le dije que prefería quedarme un rato más con él, pero me dijo que necesitaba dormir un poco y de estar yo ahí, él no lo haría. Acepté a regañadientes y me fui con el resto a la cocina. Estábamos recordando momentos hermosos con mi abuelito, cuando de repente comenzamos a escuchar que alguien rezaba a lo lejos. Algo sorprendidos nos asomamos por la ventana, pues nos parecía bastante extraño que alguien anduviera en las calles a esa hora, pues eran cerca de las 2 de la mañana, pero por más que alumbramos con el teléfono, no logramos ver a nadie. Después de algunos minutos nuevamente comenzamos a escuchar los rezos, pero esta vez pudimos distinguirlos más claramente. Se podía escuchar cómo varias personas en conjunto oraban. Esta vez mi abuela comenzó a llorar y nos dijo que pasáramos uno por uno a darle un beso al abuelo, pero que nos pedía que por favor no tardáramos, pues quería que todos alcanzáramos a despedirnos. Una de mis primas le dijo bastante molesta: ¿Pero de qué demonios hablas, abuela? Él aún está vivo. Pero no por mucho tiempo, hija. Nos quedamos helados al escuchar las palabras de mi abuela. ¿Cómo era posible que se atreviera a decir eso? Faltaban solo 2 por pasar, cuando los rezos se escucharon afuera de la casa, y eso provocó que mi abuela apagara las luces de inmediato y nos pidió que viéramos lo que viéramos, por nada del mundo nos moviéramos. En ese momento un fuerte viento abrió la puerta de golpe y vimos cómo un grupo de personas bastante grande entraba directo a la habitación de mi abuelo. Por un momento creí que se trataba de la gente del pueblo, hasta que un impulso me hizo voltear hacia el suelo. Estuve a punto de gritar, pero mi abuela logró taparme la boca. Se preguntarán cómo fue que pude ver eso si segundos atrás había apagado la luz. Pues toda esa gente llevaba velas en las manos, unas más grandes que otras. Todas vestían de negro y muchas tenían el rostro cubierto. Conforme entraban a la habitación, la casa se ponía cada vez más fría. Mis ojos no daban crédito a lo que veía, pues era imposible que cupiera tanta gente en la casa. Los rezos en ningún momento cesaron, todo lo contrario, cada vez se escuchaban más claro y fuerte. De repente la procesión comenzó a salir, siempre mirando hacia enfrente, y justo a la mitad de aquel tumulto vimos a mi abuelo entre ellos, sosteniendo una vela casi a punto de apagarse. Al salir los últimos, mi primo se paró en la puerta y le gritó a mi abuelo, y toda esa gente volteó y quedamos horrorizados al ver expuestos sus rostros, pues sus caras estaban totalmente descarnadas. Se dirigieron a mi primo y después de rodearlo, prosiguieron nuevamente su camino, dejando tirado el cuerpo de mi joven primo. Al dejarlos de escuchar, mi abuela prendió la luz y corrió a revisar a mi primo, solo para darse cuenta de que estaba muerto. Yo corrí a la habitación de mi abuelo esperando encontrar la cama vacía, pero qué equivocada estaba. El cuerpo de mi abuelo yacía sobre la cama, con la única diferencia que tenía una mueca de terror igual a la de mi primo. Trasladamos los cuerpos hacia el hospital con la esperanza de que pudieran hacer algo por ellos, pero lamentablemente ya presentaban rigor mortis. Fueron sometidos a la autopsia debido a que había fallecido en casa, y vaya sorpresa que nos llevamos al saber que ambos habían muerto por causas naturales. Nadie mencionó lo que había sucedido, pero durante el funeral me armé de valor y le pregunté a mi abuela que qué demonios había sido todo eso. Ella me dijo bastante afligida que era la procesión de la muerte,
Un grupo de almas en pena que vagan por el mundo recogiendo las almas de los recién fallecidos como parte de su penitencia para alcanzar la gracia eterna. Y a mi primo, ¿por qué se lo llevaron, abuela? Porque fueron ellas, ¿cierto? Él estaba muy bien antes de eso. Sí, hija, fueron ellas. Pues decía mi mamá que nunca se les debe de interrumpir, y todo aquel que se atreva a eso se castigará uniéndolo a la procesión por toda la eternidad. ¿Y cómo sabes todo eso, abuela? Porque vi cuando ellas se llevaron a mi padre, hija, y mi hermano ingenuamente intentó detenerlas para evitar que se llevaran a mi padre. Y mira, también se lo llevaron a él. ¿Y tú lo viste en la procesión? Sí, hija, y creo que ahora tu primo tomará su lugar. Suelen liberarlos cada que llega un reemplazo. La procesión de las almas del purgatorio. Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis 3 hijos en un pueblo llamado Apán, en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas, por lo tanto, no es muy común esto que les voy a contar. Una noche del 23 de diciembre fui a acostar a mis hijos a su recámara. Antes de irme a dormir, tengo la costumbre de esperar a que duerman mis hijos para después irme tranquila a descansar. Mi habitación es un cuarto normal, solo que tiene una ventana muy grande que da hacia la calle. Y como vivo al pie de la carretera, es normal que a veces escuche muchos ruidos que provienen de afuera. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me dirigí hacia mi cuarto y concilié el sueño normal, hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté no hubo razón de hacerlo, simplemente mis ojos se abrieron de la nada, y aprovechando que estaba despierta, decidí darle una vuelta a mis hijos para ver cómo estaban. El reloj marcaba justo 5 minutos para las 3 de la madrugada. Cuando me levanté y al ver que todo estaba en orden, fui a servirme un vaso con agua para después regresarme a mi habitación. Fue en ese momento donde al sentarme en mi cama para acomodarme, comencé a escuchar muchos murmullos. La verdad no le tomé importancia, pues lo primero que pensé fue que había gente pasando afuera de la casa. Entonces me recosté y cerré mis ojos para dormir. Pero al pasar unos minutos, me di cuenta que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio escuchaba cada vez más, se iban acercando hacia mi ventana. Cada vez escuchaba las voces más fuerte. Sinceramente estaba muy molesta, pues pensaba que cómo la gente podía hablar a altas horas de la madrugada, sin importarles la gente que ya estaba dormida. En ese momento sentí un horrible escalofrío. Y pensando nuevamente mientras veía el reloj, se me vino a la mente, para empezar, ¿quién va a estar a estas horas de la noche haciendo ruido? No era para nada común ver gente en la calle a esas horas de la noche. Algo dentro de mí, como una intuición, sabía que algo malo estaba pasando, porque no me explicaba el temor que sentía de asomarme por la ventana para averiguar qué era lo que sucedía. Sin embargo, al sentarme al pie de la cama, justo en ese momento, los extraños murmullos comenzaron a cantar, pero era una melodía que de verdad se escuchaba muy escalofriante, como si fuera alguna clase de ritual o gente invocando algo, como en las películas. No sé cómo explicarlo, pero era realmente algo espantoso. Tuve que tener el valor de levantarme para asomarme por la ventana. Realmente tenía que saber qué estaba sucediendo, pero al tomar la cortina con mi mano e intentar correrla, me quedé completamente en shock de lo que mis ojos estaban viendo. Podía ver entre la cortina. La tela transparentaba mucho. Muchas siluetas de personas, pero se veían borrosas. Todos volteaban hacia la ventana donde estaba asomada yo, y veía cómo todos ellos llevaban capas que cubrían sus cuerpos. Sus manos parecían estarse quemando con fuego, y sus piernas no llegaban hasta el suelo, sino que flotaban a varios centímetros. Lo más extraño de todo es que también pude notar que había una persona que parecía normal, encabezando a ese escalofriante grupo.
pero esa persona llevaba una caja entre sus manos. La verdad, todo lo que pude ver fue en cuestión de segundos. Cuando ya no pude más de la impresión, corrí aterrada hacia el cuarto de mis hijos. Le marqué a la policía, al papá de mis hijos, a mis papás, y el teléfono no reaccionaba. Me estaba volviendo loca del miedo de lo que llegara a suceder, pero temía más por mis hijos. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno, hasta que salió el primer rayo del sol. La casa se escuchaba tranquila, y corrí hacia mi cuarto para ver por la ventana que esas extrañas criaturas habían desaparecido. Volví a llamarle al papá de mis hijos y le platiqué todo histérica, exactamente cómo habían sido las cosas. Él, preocupado, me dijo que iría a verme y que lo esperara. Mi hija, la más grande, ella escuchó lo que le había contado a su papá, y no podrán creer lo que me dijo después. «Mamá, es la Santa Compañía». Yo le pregunté, «¿Quién es ella?». Mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en la calle y que eran presagio de algo malo que podía suceder, como el fallecimiento o algo por el estilo, y que la persona que las encabezaba era un mortal que estaba pagando una penitencia. No lo podía creer, se me hacía absurdo todo, pero después de lo que viví esa noche, estaba abierta a cualquier cosa. Pero como mi hija sabía tanto, era lo que más me preocupaba. Transcurrió la mitad de ese día cuando el papá de mis hijos seguía conmigo tranquilizándome después de lo sucedido, cuando de pronto el teléfono de mi casa sonó y me percaté que era mi madre llorando horrible. Un tío había fallecido en ese momento. Entonces mi hija me volvió a decir, «Te dije que era un mal presagio, mamá». A los pocos días de lo sucedido, mi hija llegó a casa con un libro que lo había tomado de la escuela. El libro hablaba de la Santa Compañía, la procesión de las almas del purgatorio, y me lo dio para que lo leyera. Y en cuanto lo terminé de leer, pensé, qué bueno que mi miedo no me permitió abrir la cortina por completo esa noche, ya que se dice que todo aquel que llega a ver la Santa Compañía automáticamente carga con esa cruz que llevan todos. Es la de la penitencia, y en algunas ocasiones debes ir en las madrugadas en busca de alguna persona ingenua que siga en tu lugar. Aún lo recuerdo y mi cuerpo se llena de escalofrío. También recordé cuando yo era chica, mi mamá me llevaba, los que conozcan aquí por Centenario, la iglesia de Santiaguito, y que hace muchos años daban clases allí de inglés, daban clases de primeros auxilios, daban catecismo, de todo. Entonces mi mamá me llevaba a mí de conejillo de indias, porque tenían que aprender a inyectar. Entonces me agarraban a mí para que pues enseñarles por dónde tenía que ir la aguja. Pero después ya empezaban con que hay los vendajes y yo me aburría. Y me salía yo a jugar con la hija de la persona que cuidaba la iglesia. Entonces un día llovió muy fuerte. La clase de mi mamá empezaba a las 6, pero también me metió a clase de inglés y esa era a las 7. Entonces mi mamá se puso a platicar con las otras señoras porque estaba lloviendo muy fuerte. Los que se acuerden hace como unos años, no les voy a decir cuántos, las calles de por acá estaban muy feas, no estaban bien pavimentadas, el drenaje era deficiente. Entonces, pues ya eran como 10, 11 de la noche y no paraba de llover. Entonces mi amiguita, la hija del señor que cuidaba allí, que también iba a clases de inglés conmigo, me dice, ven, te voy a enseñar algo. Le digo, ¿qué? Dice, ven, acompáñame. Entonces los que conocen la iglesia sabrán que esa iglesia tiene una escalera para el campanario muy, muy, muy delgada. A mí me dio miedo subir, pero ya que estábamos arriba, que también por cierto estaba demasiado estrecho, pues me dijo, mira, asómate.
y yo me asomé. Entonces lo que vimos era de que había gente que caminaba entre las tumbas. Y yo le decía, ¿qué están haciendo? Y me decía ella, pues quién sabe, dice, yo siempre que subo los veo. Y yo veía unos que se sentaban en las tumbas y desaparecían, otros que se acostaban en las tumbas y desaparecían. Y mucha gente que andaba por allí, pues aparecían en un lugar y otro. Y así estábamos mirándolos como, ¿qué será? Unos 10, 15 minutos, hasta que me aburría de verlos y me bajaba. Entonces yo después le pregunté al padre que por qué había gente en las noches ahí en el panteón, porque el panteón, como muchos sabrán, allí arriba en la ampliación Gabriel Hernández, el panteón y la iglesia estaban juntas, están juntas. Entonces ese panteón ya es viejísimo. Entonces el padre me dijo, no hija, dice, aquí nadie entra al panteón después de la hora de visita. Y yo dije, ah, bueno. Y con los años vine sabiendo que a lo mejor lo que vi eran las almas de muchas personas que, pues que salían bueno, sí que los muertitos salían de sus tumbas, pero como uno tiene tanta inocencia de chiquito, pues ni me di cuenta. Y ese es el relato.